Más universidad. Radio Universidad Austral de Usted Chile. está participando de la... Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Actualidad, comunidad, cultura, artes, medio ambiente y opinión. Ahora comienza Corriente Alterna, un programa de coordinación de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades por la 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile. Conduce Carolina Angulo. Hola, ¿cómo están? Les damos una cordial bienvenida a este capítulo de Corriente Alterna, este programa hecho a través de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Pedimos las disculpas del caso, ya que hemos tenido un retraso para salir al aire el día de hoy, debido a la virtualidad y a todo lo que conlleva, ¿cierto?, sacar adelante programas de este tipo a través de una señal FM y también a través de una señal virtual en estos contextos que de pronto son medio difíciles, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos, estamos comenzando el programa del día de hoy. Tenemos a un gran invitado que era como parte de la casa prácticamente el año pasado, ¿cierto? En el 2019, porque siempre nos tenía novedades y también podíamos conversar sobre distintas temáticas respecto a la política y a la historia con él. Estoy hablando del profesor académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, el profesor Robinson Silva. ¿Cómo está, profesor? Hola Carolina, ¿cómo estás? Os saludo a ti y a todos los amigos que están viéndonos y escuchándonos, tanto en la radio FM y en las plataformas virtuales, por supuesto. Saludos a todos y a todas. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar sobre la tercera versión ya del ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esto fue agarrando vuelo y ya vamos en una tercera versión, ¿cierto? En esta oportunidad vamos a hablar sobre este taller que se denomina Historia y Política con Jóvenes, aproximaciones desde la historia y ciencias sociales al debate constituyente. Y el profesor Robinson Silva va a ser el encargado de abrir este ciclo de talleres de Historia y Política el día de hoy, lunes 5 de octubre a las 18 horas, a través de nuestro canal de YouTube también. Para quienes no sean estudiantes o no sean jóvenes y quieran participar, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, que los encuentran a través de vinculación con el medio Facultad de Humanidades UH. El primer taller se denomina Debates Constituyentes en la Historia Chilena, Pueblos, Democracia y Conflicto. Profesor, ¿de qué se va a tratar el taller del día de hoy? Sí, mira, antes de responder a eso o contarte un poco acerca de qué se va a tratar el taller, no puedo no mencionar que justamente hacer una discusión de este tema, de temas constituyentes o soberanistas, como me gusta más decir a mí, con jóvenes de colegio, en el contexto en que tenemos un chico de 16 años vulnerado en sus derechos fundamentales por los carabineros, me parece que es súper relevante. O sea, poder tener esta conversación con jóvenes que estén interesados también en este tipo de cuestiones, que estén interesados en política o en conocer un poco más de la historia de Chile en términos de estas cosas, me parece que es fundamental porque hay una sensibilidad con eso, con la acción de los menores también en política, considerando que además no van a poder votar en el plebiscito porque no aprobaron finalmente la rebaja en la edad para que los mayores de 16 pudieran votar y entonces solamente los mayores de 18. Aclarando eso o haciendo ese contexto, decir que vamos a hablar hoy día acerca de los distintos momentos históricos en que ha habido debate constitucional en Chile.
que han sido, no muchos la verdad, los realmente importantes han sido tres. Uno en 1833, que es la Constitución portaliana, ¿verdad? En 1925, o sea, una segunda constitución en Chile que regió hasta el golpe de Estado, perdón, hasta 1980, que es el tercer momento de una constitución. Nosotros tenemos tres constituciones importantes en nuestra historia. Al principio tuvimos varios ensayos constitucionales, pero estas tres son las realmente que marcaron la historia de Chile. Y de eso vamos a hablar, cómo se hicieron, cómo se constituyeron, qué ideas estuvieron al centro de esa discusión, qué sujetos sociales, ¿cierto?, participaron o no participaron de esos debates constitucionales y de su posterior, digamos, carta que fue refrendada. De eso vamos a hablar un poquito en la tarde de hoy. Muy bien. También me imagino que se va a hablar sobre la diferencia entre Asamblea Constituyente y Convención Constitucional. Sepo. ¿Nos puedes explicar un poco de eso para la gente que nos está escuchando a través de la 90.1 Radio Watch y también nos está viendo por streaming? Porque para muchos esto es lo mismo, pero en realidad hay grandes diferencias y que es necesario conocer al momento de votar y saber qué es lo que se viene para el futuro de la política chilena. Claro, mira, la misma ley que da origen al actual proceso constituyente, la 22.100, si no me acuerdo, 20.100, que es la ley que rige esto en uno de sus artículos, establece una cuestión que es clara para diferenciar por qué no es asamblea constituyente y es convención, sea mixta o constitucional, igualmente es una convención. Dice en ese artículo que ni la convención ni ninguna parte de ella podrá de alguna manera, arrogarse la soberanía nacional, ¿sí? O sea, no puede actuar en nombre de la soberanía nacional. Y a continuación, esa misma ley dice que hay cosas que la convención no puede hacer. Por ejemplo, cambiar el régimen democrático, el carácter de república del Estado de Chile, ¿verdad? No puede alterar los tratados de libre comercio firmados ya por el país. Es decir, establece una serie de amarres, nuevamente que parece como de la transición, pero bueno, no sé si amarras, pero sí restricciones, pongámoslo en esos términos. Y justamente una asamblea constituyente tiene el carácter de sí representar la soberanía nacional y por lo tanto puede definir todo, realmente todo. O sea, esto de lo que se habla de hoja en blanco, en realidad la convención no parte en ningún caso con hoja en blanco, en ninguna de sus dos acepciones, ni mixta ni constitucional. Tiene un protocolo y además se rige por los reglamentos propios que le van a asignar, ¿no? Entonces, la convención en realidad es una forma elegante y un poquito más participativa, si quieres tú, de hacer una reforma constitucional, una gran reforma constitucional, que eso es lo que realmente se va a hacer en este proceso. La Asamblea Constituyente es mucho más profunda, mucho más importante y tal vez no descartemos que se haga, ¿no? Esto va a depender mucho de cómo evolucione la política en los próximos años. Esto es un ciclo, nosotros estamos en un ciclo que recién se abre, ¿sí? O sea, es de esos momentos en que empieza a haber una transformación cultural, social, política, que va a durar 50, 60 años. Entonces, esto no se acaba con un plebiscito ni con una convención, es bastante más profundo. Así es. Me gustaría preguntar quizás algo que sale desde la conversación. Antes, en la historia, ¿ha habido otra convención constituyente como la que se espera que se tenga después de octubre? Sí, mira, lo más parecido a eso sería en 1925, cuando hubo una asamblea, llamada así Asamblea Constituyente, producto de que hacia el año 1925 ya estaban bien desarrollados los sindicatos, el movimiento obrero, ya había habido mucha movilización social a principios del siglo XX, y esos sectores que en ese tiempo no existía la CUT, existía un anterior que se llamaba FOCH, Federación Obrera de Chile, que reunía muchos sindicatos, también el mundo de las mutuales, ¿cierto? Y de la izquierda, de los partidos de izquierda que en ese tiempo eran jovencitos, sería como partidos como muy nuevitos en ese tiempo. El Partido Comunista, el Partido Socialista tenían 10 años, 15 años de existencia.
Entonces, ese grupo de personas hace una asamblea constituyente con la participación de trabajadores, de sectores profesionales, de clases medias, ¿verdad? Pero al andar el proceso, esa asamblea es, digamos, borrada y se impone una comisión de expertos, por llamarlo así, que redacta la Constitución del 25. Toma algunas cosas de esa asamblea, pero la termina redactando una comisión de hombres blancos y ricos, como siempre ha sido la tónica de las constituciones en Chile. Ujú. Es lo más parecido que tuvimos. ¿Y el resultado? ¿Cómo fue la experiencia según la historia? Mira, hay distintas opiniones ahí. Si vamos a esa misma de 1925, bueno, te voy a decir una cosa que es como más general, mejor. Hay en todas las constituciones, si nosotros nos damos cuenta, una alianza, digamos, por abajo, que con el paso de los años de la historia uno puede ir como viendo, que es la alianza entre militares y empresarios. Los políticos siempre llegan después. ¿Ah? Es decir, tú ves en 1833 la alianza entre los militares y el empresariado que estaba por abrir el comercio exterior después de la colonia, ¿cierto? Diego Portales venía justamente de ese mundo empresarial que se llamaba estanquero en ese tiempo. Después, en 1925, también tienes como empresarios muy interesados en echar a andar la industrialización del país, los empresarios industrialistas del crecimiento hacia adentro, se decía, ¿no? Que buscaban crear industria y generar desarrollo al interior del país. Y en 1925 también hubo un golpe de Estado en 1924, con Ibáñez a la cabeza, que genera todas estas revueltas que terminan con la Constitución del 25. Y en 1980 están los militares golpistas, ¿cierto?, que dan el golpe de Estado del 73, que están en el gobierno, ¿cierto?, hacia 1980, que se alían con los empresarios neoliberales, estos que también buscan el desarrollo, pero hacia afuera, es decir, exportando materias primas y haciendo extractivismo. Entonces, si tú te das cuenta, en todos los casos siempre están los militares y los empresarios dando el inicio a la nueva etapa, y después llegan los políticos a administrar esa decisión que han tomado militares y empresarios. Esa es la dinámica con la que se ha construido no solamente las constituciones, sino que la historia de Chile. ¿Sí? Chile es un país muy marcado por el rol político de los militares y del empresariado. ¿Mm? Uh-huh. ¿Y cómo ves el escenario actual en el contexto en el que nos encontramos? En vías de aprobar, ¿cierto?, una nueva constitución para el futuro de Chile. Ahora es bien movible, digamos, es justamente un momento muy sui generis, porque por primera vez nosotros tenemos militares que no están en condiciones, no están en ninguna condición de hacer mayor, digamos, alteración del orden político. Tenemos unas Fuerzas Armadas y Carabineros que están tremendamente cuestionados por sus actuaciones en derechos humanos, primero, pero también después por el gran desfalco de dineros públicos que han hecho. Entonces, hoy día los militares y las fuerzas de orden en Chile están profundamente cuestionadas. O sea, difícilmente podrían hacer una alianza como en el pasado con sectores empresariales que quieren darle un giro, ¿cierto?, al Estado chileno. Por eso entonces el escenario es súper abierto, muy dinámico. Tenemos a los políticos intentando tomar esto con el acuerdo por la paz, ¿cierto? Tratando de tomar el proceso y llevar ellos el proceso en adelante. Y por otro lado, un pueblo que recientemente se ha movilizado, que sigue estando movilizado, que es muy escéptico de los políticos, que no les cree y que de alguna manera tiene ganas de ir a votar, pero con la nariz bien arrugada, sin ninguna ganas de votar por esas convenciones, porque no les convence, porque sospecha que se lo pueden joder en ese proceso. Y entonces el escenario es súper dinámico y es muy relativo. Yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico, la verdad. Uh-huh. Respecto a la participación que hoy en día ha demostrado tener la ciudadanía y también el interés que se ha generado posterior al 18 de octubre del 2019, ¿tú crees que este proceso constituyente
va a servir como para que países hermanos, ¿cierto?, puedan ver a Chile como un referente, primero como un referente en cuanto al levantamiento social, y después como creadores de un nuevo destino político, social, económico, quizás para el futuro, ¿o no? Mira, yo creo que justamente la revuelta chilena, el estallido y la posterior revuelta chilena, tiene de alguna manera una continuidad con varias movilizaciones a nivel global. Hoy día, como verlo solamente restringido a América Latina es posible, por supuesto que hay que hacer ese análisis, pero también un análisis un poquito más largo. Si tú te acuerdas, nosotros tuvimos hace unos años atrás una movilización muy potente en el sur de Europa, en Grecia, en España, y también en los países árabes, la llamada primavera árabe en Egipto, ¿cierto? Y en otros países. También movimientos en Estados Unidos, Occupy Wall Street, y así una serie de movilizaciones que después pasaron por América Latina y se instalan en Chile. Yo creo que hay también una movilización a nivel global que está pidiendo un cambio de época, ¿sí? Y que tiene que ver también con los jóvenes, puntualmente, ¿no? Que están un poquito ya cansados de la lógica del orden global neoliberal. Ahora, esto no tiene un orden todavía, o sea, no es muy fácil decirlo. Yo creo que la revuelta chilena ha sido un eslabón súper importante en América Latina justamente cuando los proyectos de emancipación latinoamericanos estaban bastante en baja, cuando todo el mundo ataca a Venezuela, cuando la misma Venezuela puede que también tenga sus propios problemas internos, cuando de alguna manera pasan todas estas situaciones en Brasil y emerge Bolsonaro, el golpe de Estado, el golpe blanco en Bolivia, ¿verdad?, que saca a Evo Morales del poder, Ecuador, ¿verdad? Todas estas situaciones que pasan en América Latina y de repente surge un estallido en Chile, de la nada, inesperado, completamente inesperado. Y claro, viene a mover un poco las piezas de que en realidad todo este movimiento global de más largo plazo tiene todavía capítulos que se están escribiendo. Y mañana tal vez puede que sea, no sé, México, o por decir algo, no sé, o cualquier país de América Latina o del mundo que dé el siguiente paso. Pero Chile es un eslabón más dentro de una transformación global. Ahora, para América Latina es llamativo porque Chile era visto como el país estrella, pues el país modelo. Esto El de que era jaguar. el jaguar, exacto, que era un país perfecto y por eso todo el mundo emigraba hacia Chile, no sé qué, y se dan cuenta que en realidad el paraíso era de cartón, no era tal. Y eso que lo dice el mismo pueblo chileno, no se lo dice nadie de afuera, no el FMI ni nadie, son los mismos chilenos los que dicen no me alcanza la pensión, hay violencia intrafamiliar y hay digamos, graves problemas con violencia hacia el género, de género. Hay discriminación de todo tipo hacia los pueblos originarios, pero también hacia las minorías sexuales o a la comunidad LGTBI+Q, perdón. Y así, o sea, surgen una cantidad de cosas de ese cajón desastre que es Chile, que ni siquiera todo el mundo lo tenía como en la lista del supermercado, pues hay cosas que ni siquiera esperábamos que salieran, y salieron, ¿no? Por Y eso aquí es estallido. estamos. Ahí está, claro. Muy bien, Claro. estamos hablando con el profesor del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Robinson Silva, quien el día de hoy va a ser el encargado de abrir este taller para jóvenes de enseñanza media, Historia y Política con jóvenes, aproximaciones desde la historia y ciencias sociales al debate constituyente. El taller del día de hoy lleva por nombre Debates Constituyentes en la Historia Chilena, Pueblos, Democracia y Conflicto. Así se llama. Están desde ya invitados los jóvenes que hoy en día están pasando como por un periodo bastante complejo, ¿cierto? No solamente por tener que estar en sus hogares, sino porque también, como decías tú, se han vulnerado muchos de sus derechos en la protesta. Hoy en día también, como decías tú también al inicio del programa, estos mismos jóvenes, quienes hoy están en enseñanza media, ¿cierto? Quienes levantaron y de alguna manera hicieron, prendieron el fósforo para
para todo lo que se formó en octubre del año pasado, no van a poder votar en estas próximas elecciones, en el plebiscito. Entonces, desde ya los dejamos invitados e invitadas a participar de este taller para poder dialogar no solamente a lo que va enfocado el taller del día de hoy, sino que también para dar su opinión respecto al contexto en el que están viviendo. Sabemos que los jóvenes hoy en día no están yendo a clases y muchos de ellos ni siquiera tienen un computador en sus hogares para poder, o internet, ¿cierto? Porque pueden tener un computador o un celular, pero no tienen acceso a tener clases virtuales. Entonces es un panorama bien complejo en el que están viviendo los estudiantes, y de alguna manera nosotros como Facultad de Filosofía y Humanidades queremos aportar, ¿cierto?, al diálogo y a la reflexión de distintas temáticas con estos talleres, y esperemos que ellos se puedan conectar hoy día en la tarde. Hay dos formas en que se pueden conectar. La primera es inscribiéndose para entrar a la plataforma Zoom hoy día a las 6 de la tarde, donde pueden encontrar esa información en nuestras redes sociales, específicamente en Instagram. Ustedes van a la biografía y ahí pinchan en nuestra biografía, está la ficha de inscripción para acceder a las coordenadas de Zoom, o también pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube de Facultad de Filosofía y Humanidades y poder también acceder a la transmisión en vivo. Estamos buscando todos los medios para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Para esta inscripción es importante mencionar de que es solo una inscripción, no tienen que, esto es gratis, es abierto a todos los estudiantes de enseñanza media a lo largo del país, para quienes nos están viendo también a través de la señal de streaming de Radio UH. Bueno, ya nos está quedando muy poco espacio de tiempo, ¿cierto?, en este programa del día de hoy, un poco más corto. Ya les mencionábamos a la gente que tuvimos algunos problemas técnicos, y me gustaría que abordáramos lo que hablábamos en un principio, que es la participación de los jóvenes en este proceso constituyente, que fue levantado por ellos mismos. Exacto, debemos recordar que todo esto que ha pasado en Chile es en gran parte por los jóvenes, los que saltaron el torniquete, y no solo eso, sino que venían desde hace mucho tiempo movilizados por sus propias demandas, pero también haciendo un aporte al país para repolitizarlo, para volver a hablar de política, y hoy día todo es distinto, ¿no? Y hay una sensación de ganas de aportar a un nuevo país. Eso es importante. Con respecto a los jóvenes, claro, hay una cuestión también que es un pendiente de cómo nos hacemos cargo de la participación política de los jóvenes. Ya vemos que el Acuerdo por la Paz, ¿cierto?, impidió que pudieran votar en esta pasada, pero tampoco no es tan relevante, porque mi llamado, no sé si me corresponde hacer un llamado, pero lo que yo pienso con respecto a lo que los jóvenes pueden hacer tiene que ver hoy día con seguir movilizados, seguir en la calle. No es tan importante que voten, digamos, en este plebiscito. Ya vendrán otras elecciones donde podrán participar. El punto es que lo que no tienen que perder es seguir movilizados, seguir organizándose, participar del proceso soberanista más que del proceso constitucional, que no es lo mismo. Nosotros tenemos que ser capaces de algún día de verdad construir un país que nos considere a todos y a todas. Eso significa hacer un proceso de verdad soberanista, eso significa donde cada uno pueda opinar qué quiere que sean derechos en una constitución, o que la constitución diga tal o cual cosa, participativamente, no solamente a través de un voto. Eso es simplemente una cuestión de representación que puede ser al final, pero esto tiene que ser un proceso donde la soberanía se ejerza de verdad, y la soberanía se ejerce de verdad con la opinión de las personas, no solo con su voto. La convención constitucional es solamente, o la convención mixta, cualquiera de esas dos, es solamente una puesta en escena. No es exactamente el proceso constitucional, ni es tampoco lo que nos va a dar origen a un nuevo Chile. Eso va a venir con el tiempo, en un proceso más largo, donde de verdad se ejerce soberanía, donde Carolina o los jóvenes del liceo, en su grupo de amigos en el barrio, puedan hacer una asamblea, puedan decidir sobre qué país querer, y después trasladarlo, ¿cierto?,
a instancias políticas, pero no así simplemente eligiendo personas en una papeleta y votando por un personaje. Eso no es democracia. Hay que enseñarle a los jóvenes que la democracia es mucho más profunda que solamente una votación. Muy bien. Respecto a lo que significa ahora, después que pongámonos en un escenario amigable, y en el caso de que se aprobara la convención constitucional después del 25 de octubre, se viene un proceso también eleccionario bien complejo, porque sabemos que todos los partidos políticos están ahí bien atentos, e incluso los empresarios están ahí bien atentos a qué es lo que se puede hacer o qué se puede manejar para el futuro, para elegir a las personas que van a representar a la sociedad civil, ¿verdad? Claro. Entonces, me gustaría que me dijeras cuál es tu opinión respecto a este escenario. Mira, era lo esperable, justamente el mecanismo por el cual los partidos quieren conducir el proceso iniciado por el pueblo en octubre del año pasado, ¿cierto? Que ya vamos a estar de aniversario, un año ya del estallido prácticamente, es importante. Entonces, claro, llevarlo todo al terreno de la representación, es decir, de buscar personas supuestamente las mejores, las más educadas, las no sé qué, las no sé cuánto, ¿verdad? Para llevar adelante este proceso va a ser toda la discusión que vamos a tener después del 25 de octubre. Sí, cuando ya después se les va a pasar todo este amor por el apruebo, el cipoaprovismo que digo yo, el cipoaprovismo, así como que hay que aprobar nomás, no importa, usted compra el paquete completo. Y después de eso, digamos, va a venir toda esta otra oferta de candidatos. Acuérdate que además van a coincidir con las municipales, con la elección de gobernador. Va a ser una confusión tremenda. Yo creo que los partidos van a tener que sacar candidatos debajo de las piedras porque les va a faltar gente para poner en las listas. Bueno, no sé, para eso siempre hay gente en realidad. Pero va a estar centrado en eso, lamentablemente, y tal vez va a estar un poco, digamos, soslayado todo el proceso más rico y más democrático que era lo anterior que te estaba diciendo, que era la deliberación, es decir, conversar, opinar, educarse, ver con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tus amigos, ¿verdad? Ideas, ¿verdad? Y no tanto buscar a las personas. Eso es la representación. Yo quiero poner ese punto ahí, no en confrontación, pero sí hacer la diferencia. Una cosa es deliberar, otra cosa es representar, ¿sí? Cuando yo represento, yo le estoy delegando mi poder a otro para que lo lleve a una instancia a decidir algo, ¿no es cierto? Cuando yo delibero, estoy democráticamente conversando con los demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es lo mismo, y yo creo que el 2021 puede tener este problema, que se vaya mucho en la lógica representacional, con los partidos muy protagonistas, y tener la deliberación de las personas como un poco el 88, a propósito que se cumple un aniversario del plebiscito hoy día, del 88. No, usted quédese en su casa, nosotros los políticos vamos a resolver esta cuestión, nosotros vamos a decidir por ustedes. Ya sabemos cómo terminó esa historia, con 30 años, que no eran 30 pesos, eran 30 años, eso pasó el 88. Entonces, eso que no nos vuelva a pasar. Bueno, vamos a dejarle esa reflexión a la gente que nos está escuchando a través de la 90.1 Radio UH y a través de la gente que nos está viendo por la señal streaming de Radio Universidad Austral de Chile. Es importante lo que tú decías, porque también dentro de las reflexiones, valga la redundancia, que uno tiene de repente mirando las noticias, de pronto, claro, si elegimos a la gente que tiene mucho conocimiento, que es profesional de pronto, que tiene quizás mucho bagaje de pronto académico o económico, estamos cayendo en lo mismo, porque finalmente esa gente no conoce la realidad de la población, las dificultades a las que se enfrentan todos los días la gente, claro, que es la mano de obra del país. Y la verdad es que efectivamente creo que hay que darle una vuelta
a eso al momento de elegir los representantes. No necesariamente tienen que ser personas muy doctas o con posgrados en Harvard, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que ha pasado en la historia reciente, ¿no? Exacto, o sea, eso deben tener su lugar como cualquier ciudadano también, los profesionales, las clases medias, ¿verdad? Así es. Pero el grueso de la gente en nuestro país sigue siendo trabajador y trabajadora. El grueso de las personas en nuestro país son como estos trabajadores de Infodema que se han quedado sin trabajo. Ellos tienen que estar representados de alguna manera. Una vez hayan deliberado primero, o sea, ¿cómo queremos que sea el trabajo en Chile? ¿Sí? Primero hagamos esa pregunta y que se la hagan los trabajadores y que ellos respondan esas preguntas o por lo menos planteen ideas. Después veremos lo de la representación. Yo creo que esa idea es fundamental, sobre todo en un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, producto de la pandemia también y de las malas decisiones económicas del gobierno también, por supuesto. Entonces lo que tú dices es fundamental. No confíe solo en los académicos ni en los expertos, ¿sí? También confíe en su vecino, en su vecina, en su compañero o compañera de trabajo. Claro, que puede hablar desde la experiencia, por ejemplo, los profesionales endeudados hoy en día por el CAE, los funcionarios de la salud que hoy en día están trabajando en primera línea en situaciones precarias, la gente que lleva 20 años esperando un subsidio para tener una vivienda digna. Ese tipo de gente es la que debería estar como representante para ellos hablar desde su experiencia de lucha y sacrificio. Claro, bueno. Entonces ahí tenemos también una situación de que la representación no es suficiente, no basta, porque no logra dar con eso. Los candidatos muchas veces son elegidos justamente por su currículum y no por su experiencia o por su grado digamos, de conocimiento de la realidad. Así es. Muy bien, profesor, muchas gracias por acceder a esta entrevista el día de hoy. Esperemos que, tal como lo hicimos el año pasado, tengamos muchas oportunidades para hablar sobre historia y política en Corriente Alterna, para poder informar a la gente que nos sigue y nos escucha a través de la 90.1 y, por supuesto, también invitar a los jóvenes a participar del taller del día de hoy, que va a estar súper entretenido, yo creo. Esperemos que sí. Muy bien, están todos invitados entonces, dígame. Sí, no, y bueno, saludar ahí a Sebastián que está controlando en la radio y hay sorpresas, se vienen sorpresas en la radio, así que atento porque viene una novedad pronto. Excelente, sí, esperamos que podamos hacer difusión de esa novedad acá en el mismo Corriente Alterna. Sí, es que no tengo los datos precisos, por eso no lo digo ahora, pero atentos que se viene algo. Muy bien. Gracias, Carolina. Bueno, gracias a usted, profesor, y le decimos a la gente que nos está escuchando, de pronto a los papás o a los hermanos y a los jóvenes que nos están escuchando a esta hora, que pueden inscribirse en el taller del día de hoy, que empieza a las 18 horas, en nuestra biografía de Instagram, que es @humanidades_UH. También pueden encontrar un banner bien grande en nuestra página web, www.humanidades.h.cl. Y otra cosa, usted va a estar bien acontecido esta semana porque también va a participar de un ciclo de conversatorios que está organizado a través de nuestra facultad y del núcleo de la Universidad Austral de Chile. Estoy hablando del ciclo de conversatorios Ecos de la Memoria Reciente, desde la UP al proceso constituyente. Esto también se va a hacer esta semana, el día 9 de octubre, donde usted también participa la próxima semana, ¿no? Sí, el 14. El 14. Por ahí, sí. Sí, bueno, vamos a invitarlos entonces a estar atentos a nuestras redes sociales porque están pasando varias cosas interesantes y todas gratis y abiertas a la comunidad, así que no se lo pierda. Muchas gracias, profesor. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad en Corriente Alterna. Atentas a nuestras redes sociales entonces y a nuestra página web humanidades.h.cl. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao. Saludos, chao, chao. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero no olvides que puedes escuchar un nuevo capítulo de Corriente Alterna todos los lunes a las 10 de la mañana por la 90.1 Radio Watch. Actualidad, comunidad, cultura,
artes, medio ambiente y opinión. Escuchaste Corriente Alterna, un programa de coordinación de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Construyendo educación superior desde las comunidades.